César Abraham Vallejo Mendoza, de origen mestizo y provinciano, nació en un pueblito serrano del norte llamado Santiago de Chuco, en el departamento de La Libertad, en 1892. Sus padres fueron Francisco Vallejo y María de los Santos Mendoza. Su familia pensó en dedicarlo al sacerdocio. Era el menor de 11 hermanos. Este propósito familiar, acogido por él con gran ilusión en su infancia, explica la presencia en su poesía de abundante vocabulario bíblico y litúrgico, y no deja de tener relación con la obsesión del poeta ante el problema de la vida y de la muerte, que tiene un indudable fondo religioso. Es una de las figuras de mayor relieve dentro del vanguardismo hispánico. Dentro de toda su trayectoria como escritor, El Tuxteno es una novela social escrita por el peruano César Vallejo, el cual se publicó por primera vez en Madrid en 1931, editorial Zenit, colección La Novela Proletaria. Posteriormente fue reeditada y republicada bajo el título de Tuxteno en Lima, editorial Mejía Vaca, 1957, expresando un grito de protesta, donde Vallejo relata la injusticia más allá de un cuento, cuyo mensaje puede ser asimilado de manera universal y despertar la conciencia ante la desigualdad y el abuso de poder que lidera en el país. Es indiscutible que Vallejo estuvo trabajando en esta novela durante una década. No significa esto que Georgette mintiera o inventara el hecho de la escritura de la novela en el lapso señalado, sino que ella no deslindaba escritura de creación. Dueña, por fin, la empresa norteamericana Mining Society, representada por Mr. Tai y Mr. Weiss, de las minas de tungsteno de Quivilca, en el departamento de Cusco. La gerencia de Nueva York dispuso dar comienzo inmediatamente a la extracción del mineral. Una avalancha de peones y empleados salió de Colca y de los lugares del tránsito con rumbo a las minas. A esa avalancha siguió otra y otra, todas contratadas para la colonización y labores de minería. La circunstancia de no encontrar en los alrededores y comarcas vecinas de los yacimientos ni en 15 leguas a la redonda la mano de obra necesaria obligada a la empresa a llevar desde lejanas aldeas y poblaciones rurales una vasta indiada destinada al trabajo de las minas. El dinero empezó a correr aceleradamente y en abundancia nunca antes vista en Colca, capital de la provincia en que se hallaban situadas las minas, trayendo así consecuencia para los pobladores que pasan de una vida tranquila y apacible a una vida acelerada y alterada por la circulación masiva de dólares de la Mining Society. Se observa por todas partes, en las bodegas y mercados, en las calles y plazas, personas ajustando compras y operaciones económicas, abusos interminables y de toda clase de violación de los derechos humanos. Los Zoras, en quienes los mineros hallaron todo género de apoyo y una candorosa y alegre mansedumbre, jugaron allí un rol cuya importancia llegó a adquirir tantas vastas proporciones, que en más de una ocasión habría fracasado para siempre la empresa, sin su oportuna intervención. Cuando se acababan los víveres y no venían otros del Colca, los Zoras cedían sus granos, sus ganados, artefactos y servicios personales, sin tasa ni reserva, y lo que es más, sin remuneración alguna. Se contentaban con vivir en armoniosa y desinteresada amistad con los mineros, a los que los Zoras miraban con cierta curiosidad infantil, agitarse día y noche en un forcejeo sistemático de aparatos fantásticos y misteriosos. Por su parte, la Mining Society calificaba a los Zoras como ingenuos, salvajes, carentes totalmente de conciencia económica. Ellos no piden nada a cambio de sus bienes o de su trabajo, de lo cual se aprovechan, por supuesto, los altos empleados de la Mining Society. Los trabajadores, por su parte, censuraban estos robos a los Zoras con lástima y piedad, aunque también los censuraban por ser tan pasivos e ingenuos. Pero si los mismos Zoras tienen la culpa, son unos sonsos. Si les dan el precio,
bien, si no les dan, también. Si les piden sus chakras, se ríen como una gracia y se les regala en el acto. Son unos animales, unos estúpidos y más pagados de su suerte. Que se frieguen. A este despojo se agregará su utilización como mano de obra gratuita, pues más adelante se revela que fueron reclutados para trabajar en las minas donde fueron desapareciendo. Explotación y lucha de clase. En esta obra se hace evidente la interacción de diferentes clases sociales, como los explotadores y oprimidos, autoridades y la población, entre ellos los ricos y los pobres, evidenciando el entorno físico-social, el cual nos muestra el despojo y la explotación en la muerte de todos los débiles frente a todos los poderosos dentro de la estructura social, donde en la cima de la pirámide estaban los privilegiados, personas ligadas al gobierno o a la empresa norteamericana, entre los cuales están el subprefecto Luna, el juez Ortega, el médico provincial Riaño e Iglesias, el vecino notable, propietario de las 4 quintas, partes de las fincas urbanas de la zona y de la rica hacienda de cereales y cría llamada Toal. Y en la base está el pueblo, quien sufría los peores abusos e injusticia, dejándoles en la miseria total. Crimen de Graciela La Rosada. Otro de los relatos que nos muestra Vallejo es la horrible y repugnante escena donde los personajes principales, incluyendo a Mr. Tai y Mr. Weiss, toman parte en la violación y asesinato de Graciela, a quien llamaban La Rosada, muchacha de 18 años, hermoso tipo de mujer serrana, ojos grandes y negros y empurpuradas mejillas candorosas, que trajo de Colca como querida de un apuntador de las minas José Marino. Como lo escribe Vallejo, este acto fue por orden de jerarquía social y económica. Los patrones Mr. Tai y Weiss, el comisario Baldassari, el cajero Machuca, el ingeniero Rubio y el profesor Zavala, José Marino, estos apostaron como si se tratase de un objeto en una partida de dados. Cada uno juega con la mujer, dándole de beber un licor extraño y misterioso preparado por Marino en secreto, embriagándola. La reunión deviene de una gran borrachera, que termina con la múltiple violación y muerte de la muchacha. Todos fueron culpables de este acto demoníaco. Sin embargo, entre ellos se encubrieron y con una hipocresía sin límite, iban en primera fila del cortejo fúnebre, sin ningún remordimiento, y la justicia fue muda, ciega, y dejó impune este alevoso delito de violación y crimen. Uno de los acontecimientos suscitados es la huida de trabajadores de la mina, los cuales son desengañados por las pésimas condiciones y el bajo salario. Es cuando los hermanos Marino solicitan al subprefecto Luna que envíe policías para capturarlo a los fugitivos y hacerles cumplir los contratos. Luna se excusa de hacerlo, pues de que haya embargado en la pesquisa de los conscriptos para el ejército. Sin embargo, prescriben la posibilidad de que sus intereses confluyan en el beneficio mutuo. Es cuando 2 jóvenes indios, Isidro Yepes y Braulio Conchucos, son capturados y llevados a rastras hasta el Colca para comparecer ante la Junta Conscriptora Militar. Debido al maltrato sufrido en el trayecto, Braulio Conchucos fallece en presencia de todos. Un herrero, Servando Huanca,
tiene la inmensa valentía de protestar abiertamente contra la injusticia y desencadena un levantamiento del pueblo, que es ferozmente reprimido por los policías, dejando una estela de muertos y heridos. Varios indios son apresados, acusados de rebelión contra la autoridad. Entonces Marino solicita al subprefecto que de entre ellos se escoja algunos para enviarlos a trabajar a las minas. Así se hace y de esta manera los hermanos pueden cumplir con el contrato que tienen con la empresa. Finalmente, el relato da paso a las discusiones y reflexiones políticas entre Servando Huanca y dos personajes más: el apuntador de la mina, ex amante de la Rosada, y el agrimensor Leonidas Benítez. Este último había sido expulsado de la empresa minera y se hallaba resentido. El herrero Huanca les habla y les ilustra del movimiento revolucionario mundial en la que todos los explotadores serán vencidos y los obreros e indios de todas partes del mundo serán liberados. El apuntador se muestra entusiasta con el plan y promete dar su apoyo incondicional. Por su parte, Benítez, que al principio se muestra retinente, finalmente acepta también ponerse al servicio de toda la causa de los optimistas en una futura y cercana rebelión. Crítica a la obra literaria El Tungsteno. El Tungsteno, como literatura política, analizando su coherencia entre la intención de denuncia y propaganda como estructura y lenguaje que le imprimen una entidad estética autónoma en relación con toda la producción de Vallejo y que puede ser ubicada dentro de las clasificaciones convencionales como una novela de tesis con características del realismo social, representa su capacidad expresiva y comunicativa diseñando una diversidad de estilos que se inscriben dentro de sus ideales de libertad creativa y compromiso como escritor. El Tungsteno, novela antiimperialista, publicada en el año de 1931 por el autor César Abraham Vallejo Mendoza, es sin duda uno de los mejores poetas y escritores peruanos de todos los tiempos. La importancia de la obra es que refleja el pensamiento político del autor. El Tungsteno, una novela de denuncia social, antiimperialista, proletaria, como su propio autor le gustaba definir, una novela de estilo bolchevique, de grito, de protesta social, siendo en este caso una lucha constante de clases entre opresores y oprimidos. El Tungsteno merece una elaboración crítica mucho más extensiva, como en el caso paralelo del testimonio. Deben ser mudadas de la periferia de nuestra experiencia de la literatura al centro. Quiero hacer, en otras palabras, una reivindicación de esta literatura narrativa producida en América Latina, principalmente entre los años 30 y 40, generalmente en relación con los proyectos de partidos políticos de izquierda y luchas populares de clase.